Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Desde el versículo 8 hasta el versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 6. 6:8. Sí, señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Bueno, como lo decíamos ahorita, esta es una de las épocas en que hubo más manifestaciones de parte de Dios con señales milagrosas, en este caso por Eliseo. ¿Qué pasó? Eliseo tenía un gran poder dado por Dios, el poder de saber exactamente dónde iba a estar el campamento de los sirios. Dice que había guerra entre Siria e Israel, y el rey de Siria consultaba con su séquito, con la gente que andaba alrededor de él, con sus personas de confianza, en su cámara más secreta, consultaba: en tal y tal lugar estará mi campamento. Voy a estar en tal parte, mañana voy a estar en tal parte, mañana me voy a desplazar para abajo. ¿Y qué pasaba? Resulta que al rey de Israel, que era su enemigo directo en ese tiempo, le llegaba la noticia de a dónde iba a estar. El rey de Israel estaba en ese momento un paso más adelante del rey de Siria. ¿Y cuál era la razón? La razón era Eliseo. Vemos que el rey de Siria, enojado, sospechoso, sospechando de sus personas de confianza, les dice: ¿quién de ustedes es el que me está delatando? ¿Quién de ustedes es el que está dictando mi posición al rey de Israel? ¿Quién de ustedes es el soplón? Díganmelo, declárenmelo, o los que sepan, denúncienlo, delátenlo. Y entonces uno de los criados dice: no, señor, lo que pasa acá es algo completamente sobrenatural. Hay un personaje que se llama Eliseo, el profeta de Dios, el profeta en turno, sucesor de Elías, y él no sé cómo sabe
todo lo que usted nos declara a nosotros las personas que somos unas tumbas, no le revelamos a nadie, pero Él lo sabe. ¿Que cómo? No sabemos, Él lo sabe. De una manera milagrosa. Decíamos ahorita que el milagro era algo que cortaba completamente con las leyes de la naturaleza. Claro, obviamente. ¿Cómo iba a saber el rey de Israel todas las cosas que se proponía hacer el rey de Siria? ¿Cómo iba a saber Eliseo si no era por revelación de Dios? Algo completamente sobrenatural. En ese tiempo no existían los celulares, como para que alguno de los siervos llamara o mandara un guasazo. No, Eliseo sabía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya sé quién es el que está diciéndolo al rey. Entonces voy a mandar a prenderle, a apresarlo, para que me lo traigan. Lo más probable es que ¿qué iba a hacer con Eliseo? Matarlo. Pues, estaba haciendo piedra de tropiezo para ganar la guerra. Entonces envió a prenderlo. Dice el 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Le habían dicho que estaba en Dotán. ¿Eliseo? Sí. ¿En dónde está? En Dotán. Entonces vamos a enviar a ciertos personajes, pero no envió a 2 o 3. ¿Qué envió? Un ejército completo. Un ejército con carros. Un ejército con caballería. Si algo me ha enseñado la película de Corazón Valiente es que la caballería es algo que la gente en el tiempo antiguo temía, era temeraria, hacía estremecer la tierra. Y entonces llegó toda esa caballería, todos los carros del rey de Asiria y sitiaron la ciudad en la noche y por la mañana ya estaba completamente rodeada la ciudad de Dotán. ¿Para qué? Para apresar al profeta. Al que le estaba revelando al rey de Israel. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Es con miedo, es con terror. Cuando él ve todo ese ejército rodeando la ciudad, buscándolos a ellos, porque él sabía que era ellos a quienes los iban a matar, obviamente a Eliseo. Yo pienso que de pronto Giesí, que era el criado, si hubiera querido que se hubiera volado, de pronto ni lo hubieran cogido a él porque querían era Eliseo. Esto es un buen detalle de él se inmiscuyó en el problema, dijo: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Miren ese ejército, se atemorizó, se aterrorizó, tembló. Versículo 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A mí siempre me ha gustado esta lectura, me hace como erizar. Como amparo erizar. Giesí estaba aterrorizado. Y vemos 3 elementos en esta lectura. Primer elemento, el problema. Segundo elemento, digamos que el hombre espiritual. Tercer elemento, el hombre natural. ¿Cuál era el problema? Un ejército que estaba buscándolos para matarlos. No había maneras, humanamente hablando, de que ellos escaparan de ese ejército, porque tenía carros y tenía caballería. No había maneras de que ellos se volaran por ningún lugar, por ningún hueco, que abrieran una brecha, que pelearan. No habría maneras de que ellos ganaran esa guerra. El problema era mucho más grande que ellos. ¿Cuál fue la posición de Giesí? El hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas de que son del espíritu porque no se han de discernir materialmente. Para él serán locura, dice un versículo en el Nuevo Testamento. ¿Qué percibió él? El terror, el miedo. Nos van a matar, de esta no nos vamos a escapar. El miedo a la muerte. ¿Qué
percibió Eliseo? Un varón conforme a los sentimientos, igual en emociones a cualquiera de nosotros, un ser humano común y corriente. ¿Qué percibió? ¿Cuál era la posición de él? ¿Asustado? ¿Eliseo estaba asustado? No se nota ni un poquito que hubiera estado asustado. Él estaba relajado, tranquilo, e hizo una oración al Señor. ¿Para qué era la oración? Señor, protege nuestras vidas. Señor, ayúdame, estoy que me muero, estoy desesperado, estoy llorando, no sé qué hacer, me van a matar. No era esa la oración. ¿Cuál era la oración? Te ruego, Señor, que le abras los ojos a él, que todavía no ha visto, todavía no ha entendido, y a pesar que ha andado conmigo tanto tiempo, se dio cuenta cómo curé a Naamán, se dio cuenta de todos los milagros que he hecho, se dio cuenta de tu poder por medio mío. A pesar de eso, todavía no ha abierto los ojos. No sabe en dónde está parado, no sabe quién es el que está con él. Ábrele los ojos para que entienda. Ahí están los tres elementos: problema, hombre espiritual y hombre natural. Estos mismos tres elementos se ven en la lectura de David con Goliat. ¿Se acuerdan? David llega en donde están los dos ejércitos, uno frente al otro, y en donde lleva a este personaje 40 días ahí parándose en medio de los dos campamentos y retando a los escuadrones del pueblo de Dios, a Israel, Goliat, diciendo: el que me venciere, si me venciere, nosotros le serviremos a ustedes. ¿Quién se me va a parar? ¿Quién va a ser el valiente que va a venir a pelear contra mí? Y todos los israelitas aterrorizados. Dice que desde Saúl, que era el rey, que de hecho Saúl era más alto que todos, era grande, desde él hasta el último soldado, todos estaban aterrorizados con Goliat. Ahí están los mismos tres elementos. El problema, Goliat, un gigante que los atemorizaba. Hombre natural, todos los israelitas aterrorizados porque no tenían entendido, después de tantos milagros que había hecho Dios, todavía no tenían entendido el poder de Dios. Y el hombre espiritual, el hombre espiritual, el hombre que veía a Goliat no como un gigante. ¿Cómo veía David a Goliat? David veía a Goliat muerto, ya lo veía descabezado. Y quiero que nos vayamos a ese texto, 1 Samuel capítulo 17, versículo 46. Primera de Samuel 17, 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y ahí estaba parado enfrente del gigante. El gigante todavía no estaba caído en el piso, todavía no le había puesto la pedrada en la frente. El gigante estaba ahí maldiciéndolo a él y retándolo, diciéndole que era un niño prácticamente, menospreciándolo. Y David, sin ningún miedo, así igualito que Eliseo, también lo mismo, lo veía ya muerto y sin cabeza. ¿Cómo veía el hombre espiritual al problema? Abajo, caído, muerto. Pero hay otra lectura, hay otro ejemplo, bueno, hay muchos más, pero el que traigo es otro, que también hay los mismos tres elementos: el problema, el hombre natural y el hombre espiritual. Y ese lo encontramos también en Números capítulo 14, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Quién estaba hablando ahí?
¿Se acuerdan de los 12 espías que fueron a hacer reconocimiento de Canaán? ¿Y qué vieron? ¿Qué vieron en Canaán? Tierra fértil. Eso sí, buena, pero hay algo que los aterrorizó. Lo mismo que a Giesi, lo mismo que al ejército de Israel en el tiempo de David. Un problema grande. ¿Cuál problema tenía Canaán? Gigantes. Dice, nosotros nos veíamos a nosotros mismos como langostas y ellos nos veían a nosotros como langostas, muy pequeños. El problema era grande, el problema era significativo. Y todos estaban aterrorizados y todos empezaron a blasfemar y a decir que cómo así que Dios los había sacado de Egipto a ir a hacerlos morir delante de estos gigantes. No, más bien nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Y empezaron todos a renegar y a maldecir. Pero ¿qué dicen estos dos personajes? Otra vez. Por tanto, versículo 9 del capítulo 14 de Números, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ellos son muy grandes, pero ¿cómo los veían ellos? Algo así, trayendo esta frase al tiempo de hoy, eso es pan comido. Ellos lo veían como pan comido, nosotros nos los vamos a lamer. Así sean muy gigantes, así midan 3, 4, 5 metros, de todas maneras, delante de nosotros no van a tener ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque el amparo de Dios se ha apartado de ellos. El amparo de Dios está con ¿quiénes? Con nosotros. Con nosotros. Los mismos tres elementos. El problema, los cananeos. El hombre espiritual, Josué y Caleb. El hombre natural, todo Israel. Y casi siempre es la gran mayoría. En el texto base que tenemos de Segunda de Reyes de Eliseo y Giesi eran solo dos personajes. Pero en estos dos textos que leemos, una persona era la espiritual en el tiempo de David. Y dos personas nomás delante de todo el pueblo eran las personas espirituales. El pueblo, el resto de la gente, hombres naturales, que no perciben las cosas que son del espíritu. Ahora traemos esto a nuestros tiempos. Volviendo a la lectura del ejército que llegó a sitiar en Dotán a Eliseo y Giesi, ¿qué representa ese ejército? ¿Podemos traer a colación, podemos traer aplicaciones de esta lectura a este tiempo? Claro, claro. De pronto no sea un ejército como tal, un ejército físico, pero a veces nosotros los cristianos sí pasamos por problemas que son muy grandes. Problemas tan grandes como Goliat, problemas tan grandes como el ejército, problemas tan grandes como los cananeos. Problemas fuertes que nosotros decimos, no puedo con esto, no tengo ninguna otra salida. Problemas económicos, tribulaciones, enfermedades, en donde yo digo definitivamente no puedo, estoy mal, no sé qué hacer. Ahí es donde entran los tres elementos. El problema, ser espiritual y ser natural. ¿Qué piensa el ser espiritual? No, ¿qué piensa el ser natural? ¿Qué piensa un Giesi? Delante de un problema, en un momento de la vida en que no hay ni un peso, en que no hay plata para darle a los niños, no hay para el mercado, no hay para pagar los servicios, no hay para el arriendo, tenemos hambre. ¿Qué piensa un Giesi? Estoy mal, no sé qué hacer, de esta no salgo. Se desespera, se enferma, se estresa y se deja llevar por el terror del mismo que se dejó llevar Giesi, que se dejaron llevar los israelitas. ¿Qué hace una persona espiritual? ¿Qué hace el ser espiritual? El que sabe que más son los que están con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, ¿qué fue lo que vio Giesi después de que Eliseo oró a Dios? ¿Hay un ejército? Pues Giesi vio un ejército más grande. Un ejército de carros de fuego. Inmenso. Más poderoso. Que en esto
liquidaba al ejército de los sirios. Y así también veía a David. David dijo, el mismo Señor que me protegió, que me salvó del oso y del león y que me dio la fuerza para abrirles la quijada y destrozarlos, ese mismo me va a entregar a ese filisteo en mis manos. Aunque el problema era muy grande, de todas maneras, sabían que el poder de Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos estar pasando en nuestra tierra. Cualquier problema. Por eso en alguna ocasión decíamos que las personas del mundo generalmente cavan cisternas rotas. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, una tribulación, no pueden ir a escudarse, no pueden ir a refugiarse, no pueden ir a tomar agua de esas cisternas porque no hay consuelo, no hay ayuda. No hay ayuda en el trabajo, no hay ayuda en mi profesión, en el conocimiento del fútbol, no hay ayuda. Dios es el que tiene el poder. Y es el poder más grande que el poder del mundo. Dice el Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Pablo lo entendía, Pablo siempre lo comprendió, y aunque vivió prácticamente todo su ministerio, todo su cristianismo en tribulación, de todas maneras él sabía que el que estaba con él era más poderoso que la tribulación que estaba sufriendo. Vamos a irnos a 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 desde el versículo 8 dice, leamos desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque esa contradicción. Estamos perseguidos, estamos atribulados. Y las tres palabras que decía para compensar eran todo lo contrario. Estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. ¿Estaba atribulado Pablo? Lean el capítulo 11. Y ahí muestra cómo estaba Pablo. Dice, de los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, he sido apedreado, he padecido naufragio, he padecido hambre, he padecido sed, he padecido desnudez, he padecido frío. Dice, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros. Claro, ¿cómo no iba a estar en apuros si todo el mundo lo estaba buscando para matarlo? Los judíos a donde llegaban lo querían matar, los gentiles, los romanos lo querían matar, todo el mundo lo quería matar. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque él tenía esa capacidad de que aunque estuviera atribulado y perseguido, de todas maneras estaba tranquilo y relajado. Así como estaba Eliseo, tranquilo. Señor, ábrele los ojos. No se le notaba en esas palabras que uno ve en Segunda de Reyes, no nota ni un poquito de terror, ni miedo, ni espanto. Y así estaba Pablo. ¿Qué lo motivaba a estar así o por qué estaba así? El mismo versículo 9 lo dice. Perseguidos, mas no desamparados. No estamos desamparados. ¿Se acuerdan que Josué y Caleb dijo, ellos están sin el amparo de Dios? Por eso, aunque sean gigantes y aunque tengan todo el armamento del mundo y aunque sean más fuertes, de todas maneras no les va a servir eso porque no tienen el amparo. Pablo decía, nosotros sí, aunque estamos tan mal, de todas maneras tenemos el amparo de Dios. Estamos amparados por Él, por su poder, por ese ejército que vio Giesí. Ese ejército hoy en día está, ese ejército de ángeles, de espíritus ministradores al servicio de nosotros, amparándonos y ayudándonos. ¿A qué? No a que se nos acaben los problemas de un momento a otro, porque eso es lo que busca hoy en día toda la gente, y por eso es que van a un lugar y a otro. Van es porque quieren que se le acaben sus problemas. No, el amparo de Dios y el poder de Dios consiste en que Él me da paz en medio de la tribulación. Me da tranquilidad, me da alivio, me da paciencia en medio de la tribulación, aunque parezca grandísima, aunque parezca que no tengo salida por ningún lado.
Seguimos con 2 de Corintios capítulo 4, dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Por qué se renueva? Porque Él está viendo lo invisible. Porque Él está creciendo en el Espíritu. Porque Él está viendo el ejército que vio Giesi. Porque Él está viendo el gran poder de Dios por sobre todas las tribulaciones y los problemas que tenían en ese momento todos los cristianos. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Momentánea? A nosotros nos llegan tribulaciones momentáneas. A veces es un mes, 2 meses, en los que duramos bien apretados y que no tenemos a veces para el mercado. Por muchos 6 meses. ¿Cuánto duró Pablo con su tribulación momentánea? Años. Todo su cristianismo. Años. Sufriendo. Años siendo perseguido. Años padeciendo hambre. Y él le decía momentánea. ¿Por qué le decía momentánea? Porque dice Romanos 8:18. Tengo por cierto que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así pasé yo 60 años de sufrimiento aquí en la tierra y de pobreza como Lázaro. Pasé 60 años arrastrándome en el piso como un mendigo lleno de llagas, oliendo a horrible. Así pasé esos tiempos. No va a ser eso suficiente para compararse ni un poquito con un minuto en el cielo. Por eso dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué veía Giesi? El ejército que se veía. ¿Qué veía Eliseo? El ejército que no se veía. Lo invisible. Dice el versículo, no mirando nosotros. Por eso es que nosotros nos mantenemos. Por eso es que a pesar de que sufrimos tanto, y hasta el capítulo 12 dice, a pesar de que tengo un aguijón en la carne que me atormenta todo el tiempo, de todas maneras no me dejo afligir por eso. ¿Por qué? Porque yo no miro las cosas materiales, no miro las cosas visibles. Tengo mi mirada puesta en las cosas invisibles. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues haber resucitado, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si usted es un verdadero cristiano, o bueno, usted y yo somos unos verdaderos cristianos, somos el hombre, el elemento que veíamos, el hombre espiritual, no el hombre natural, vamos a tener siempre la mirada puesta en Dios. Y los problemas materiales, por más largos que sean y grandes que sean, no nos van a dejar conmover. Y la gloria en esta tierra, la riqueza, que nos empiece a ir bien en el trabajo y que nos ganemos la lotería, bueno, nosotros generalmente no la compramos, pero que pase algo en mi vida, que me gane 2.000 o 3.000 millones, eso tampoco me va a dejar conmover. Ni lo malo, ni lo bueno me van a dejar conmover, porque yo no tengo puesta la mirada en esta tierra, porque yo me considero aquí en esta tierra sencillamente un peregrino. La Biblia dice, nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, nosotros estamos de paso, nuestra ciudadanía está en el cielo, No nos dejemos afligir y que los problemas materiales, que las tribulaciones momentáneas no nos quiten el fruto del Espíritu. Si nos quitan el fruto del Espíritu, perdónenme que se los diga, es porque no lo tenemos. ¿Qué es el fruto del Espíritu según Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay problema que valga. No hay tribulación, no hay escasez económica que valga contra tales cosas. Ninguna cosa material puede quitar ninguna de estas cosas
de estos elementos que tiene Gálatas capítulo 5, versículo 22 del fruto del Espíritu. Hermanos, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga.